Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Revista Factum, y hoy estamos nuevamente en Sobre la Mesa desde la mesa de redacción. Quiero darle la bienvenida a Edwin Segura, periodista de la prensa gráfica, y a Loida Velar del staff que nos acompañan en esta edición. Bienvenidos a ambos. Qué gusto tenerles. Hola Jessica, un gusto. Hola Edwin. Bueno, un gusto estar acá con ustedes, un gusto que me hayan invitado. Por primera vez alguien de la prensa gráfica, así que se estrena con nosotros en el podcast. Bueno, no nos habían invitado. No, vamos empezando. No? Bueno, hoy tenemos un programa monotemático por primera vez. Casi siempre comentamos las investigaciones de la redacción, pero hoy traemos una edición especial porque estamos de fiesta o estamos en funeral. Ya me van a comentar ustedes si estamos celebrando o realmente estamos ya en el funeral del Bitcoin. Así que les cuento que estos son los temas sobre la mesa. Decretamos la muerte del Bitcoin, más dinero para el experimento. Sobre eso hablaremos en esta edición. Como les decía, es un programa especial porque se cumplen 2 años desde que se anunció esta política, o no sé si llamarle política realmente, capricho o cómo llamarle, que nació en Miami. 2 años después ya no vemos a funcionarios con los láser en los ojos en su avatar. Eso nos quiere decir que algo ha cambiado, algo pasó. Y sobre eso es que quiero que conversemos ahora, por dos cuestiones. Loida, vos has estado haciendo relatos, fuiste al archivo PET, acabas de publicar una historia sobre la gente ya no usa el archivo wallet. Y Edwin, usted desde la prensa que le da seguimiento a cada movimiento de cada centavo en lo que se puede, y además ha estado siguiendo fielmente lo que ha pasado. Si tuviera que ponerle un titular a la crónica de estos 2 años de Bitcoin, ¿qué titular le pondría? Un sueño aún no realizado. Digo, claro, la siguiente pregunta sería el sueño de quién o cuál sueño, ¿verdad? El sueño del presidente Nayib Bukele de que le había pegado a una tecla con la cual iba a resolver los problemas económicos del país, ¿verdad? Yo en lo personal creo que él estaba tratando de tener un gran tema en el cual tener un enorme éxito, ¿verdad? Y como sabemos, cuando el presidente Nayib Bukele llegó a la presidencia en el 2019, el gran problema del país era la inseguridad en ese momento, ¿no? Y además los problemas económicos que están siempre ahí como algo estructural, digamos, ¿no? Estos problemas económicos principalmente en desempleo y bajos ingresos. Cuando decimos bajos ingresos es que la gente siente que el pisto no le ajusta, aunque tenga un empleo o tenga una ocupación que le genere algún ingreso. Entonces yo creo francamente que si nos remontamos a junio de 2021, cuando hizo el anuncio en Miami, justamente como vos lo decías, creo que en ese momento el presidente Bukele estaba tratando de presumir 2 cosas principalmente. Uno, que había hecho un excelente manejo de la pandemia, pero creo que sabía que tarde o temprano esa mentira se iba a caer, y que el país estaba mejorando muchísimo en cuanto a la seguridad pública, y creo que tenía la convicción de que esa mentira tarde o temprano se iba a caer. Entonces, creo yo que en ese momento dijo, bueno, necesito un logro, y hizo una nueva apuesta, que fue lo del Bitcoin. Ahora bien, creo yo que esa apuesta, ese sueño no ha ocurrido. Ahora alguien me podrá decir, mira, pero lo pudo haber hecho por muchas otras razones, algunas inconfesables, ¿verdad? O como me dice un amigo muy agudo, mira, simplemente lo que hizo es utilizar el país para apuntalar el precio de un activo digital en el cual seguramente él ya tenía inversiones. Entonces lo que hizo nada más fue apuntalar su propia inversión, ¿verdad? Su propio sueño. Sí, su propio, o sea, algo individual, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea el motivo por el que lo hizo, es algo que a estas alturas deja números deficitarios en todo sentido, es decir, no se ha convertido en moneda, es una moneda de curso legal, pero la gente no la utiliza. También
se iba a utilizar como una vía para el envío de remesas. La gente no lo utiliza. De hecho, el último mes menos del 1% de las remesas llegaron 1.2%. Llegaron por vía de Bitcoin, ¿verdad? Entonces la gente tampoco lo está utilizando para ese fin, y que yo sepa, nadie ha comprado un Lamborghini porque se hizo millonario porque el Bitcoin llegó a $100,000 y todo eso. Entonces el precio en este momento es más bajo que cuando comenzó la aventura hace 2 años. Entonces, claro, ¿por qué no decir enterremos eso? Eso ya Ajá, era la pregunta. Sí. ¿Estamos en el aniversario o en el funeral? Sí, ¿verdad? entonces yo digo, porque hay que ser prudentes. Es decir, el Bitcoin es una realidad, es un criptoactivo que está ahí, que tiene una conducta caprichosa y todavía se mueve, todavía colea. Entonces puede que suba de precio. Ahora, aunque suba a 100,000 o a más, creo yo que de eso a que nos saque de la pobreza hay una gran distancia, y de eso que se convierte en una moneda de curso legal junto o en vez del dólar todavía hay una distancia mayor. ¿Y vos qué titular le pondrías, Loy? Bueno, en la última semana hicimos un recorrido por varios comercios, por 8 comercios y por 4 sucursales de Anda. Y yo sí puedo llegar a la conclusión que el Bitcoin agoniza al menos para el pago cotidiano. No sabemos a ciencia cierta, yo creo que Edwin tocó un punto bien importante, qué otras transacciones o para qué lo está ocupando el gobierno. Acción Ciudadana hablaba un poco de que temían que varias campañas, que varios políticos o aspirantes, ¿verdad?, a funcionarios públicos financiaran sus campañas con Bitcoin, porque no hay manera de rastrear. Si bien es cierto, ahora ni siquiera tenemos cuáles son los financistas de los partidos políticos, ¿verdad?, porque nos han escondido toda esa información. Entonces tampoco hay manera de rastrear qué otras transferencias se están haciendo con Bitcoin. Hice un recorrido y me llama muchísimo la atención que en 4 sucursales de Anda no aceptan Bitcoin para pagar la factura. Y estás hablando de instituciones de gobierno al final. Sí, justo, autónomas, instituciones vinculadas al gobierno que no tienen ya el aparato, le dicen los empleados, así le llaman al POS, y no lo están utilizando. Dicen que hace 3 meses se los retiraron. Esto quiere decir, y yo le preguntaba, conversando con una cajera, le preguntaba si había mucha gente que quería pagar su recibo con Bitcoin, y ella me decía que no, que cuando fue la fiebre sí, y de la fiebre ella se refería cuando el gobierno le regaló, ¿verdad?, un bono a cada una de las personas, hay que recordar, en el 2021. El punto es de que yo hablando con un experto en tecnología, él me decía que siempre pagar con Bitcoin es complicado, mucho más en un país que no está bancarizado. Es decir, no toda la gente tiene acceso a una cuenta de ahorros. Ayer hablábamos con un compañero aquí en la redacción que a la gente hasta inclusive le da miedo hacer transferencias, ¿verdad?, con su tarjeta de débito o de crédito en pagos electrónicos o en las transferencias de banco a banco, ¿verdad? Entonces, como dice Edwin, no tenemos a ciencia cierta para qué lo están ocupando. Mucho más que la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto, ¿verdad? Pero no tenemos un desglose, no tenemos una explicación. Ya vamos a hablar más adelante de eso, de se acaba de aprobar otra inyección millonaria para este tema cuando creeríamos que va en declive, ¿verdad? Cuando ya la moda como que va en bajada. ¿Y qué dicen los datos, Edwin, sobre la aceptación de la gente? Ustedes, me imagino, cuando todavía estaba el EPG Datos, midieron esto. Yo recuerdo que al inicio fue como muy impopular. De hecho, fueron las primeras protestas que tuvimos o que tuvo el presidente Bukele. Al día de hoy, ¿cuál es la percepción de la sensación de la gente? ¿Cómo se siente la gente respecto a este activo? Sí, nosotros solíamos hacer una publicación periódica de encuestas trimestrales y solíamos publicar justo a inicios de septiembre. Entonces nos pareció una buena idea justo en el 2021 hacer una encuesta sobre el conocimiento y expectativas que había sobre el Bitcoin, ¿verdad? Y ya antes de que entrara en vigor la ley, que si mal no recuerdo fue el 7 de septiembre, ¿verdad?, que entraba en vigor, ya antes había muy malas sensaciones de la gente hacia
hacia el Bitcoin. De hecho, había más voluntad de la gente de volver al colón que de adoptar el Bitcoin. Y en ese momento se entendía, bueno, lo entendíamos a través de las preguntas que hicimos, ¿verdad? Porque la gente decía, miren, ya estoy acostumbrado al dólar. Era prácticamente, no quiero cambiar porque el cambio no me gusta, porque me da incertidumbre, porque es algo digital y en lo digital necesitas un teléfono, necesitas internet. Entonces la gente decía, si me roban el teléfono, me roban el dinero, pero si pierdo la conexión, entonces no voy a poder pagar. Entonces había muchas dudas de la gente. Entonces uno puede decir, bueno, entonces como no lo había visto funcionar, entonces la gente puede que tuviera más miedo por ignorancia que por certeza. Luego, ya en el 2022 volvimos a preguntar y ya con la certeza de un año, la gente decía no me gusta, ¿verdad? Rechazaba esa política y rechazaba incluso que el gobierno hubiese invertido tanto dinero digamos, en impulsar la criptomoneda, ¿no? Ahora, la gente lo ha considerado un fracaso, ¿verdad? Como una decisión de política económica, un mal gasto, pero no se ha traducido para nada en impopularidad hacia el presidente de la República. No, de hecho, la UCA en publicó absoluto. que 7 de cada 10 salvadoreños lo consideran que no les sirvió de nada la aplicación de esto. Sí. Y esa es una pregunta que quería hacerles a ambos, porque vaya, ¿cómo es posible que su excelencia, como le llaman en las cadenas, al presidente, cómo es que ni él, que tiene ese nivel de popularidad y que si él dice que hay que tirarse al suelo, la gente se tira al suelo, cómo es que ni él, que tiene todo ese nivel de arrastre, ha logrado convencer a la población de que esta política es buena o que use su Chivo Wallet o que use el Bitcoin? Porque es que, a diferencia de otros temas en los que sí logra vender súper rápido el humo, en este caso no ha sido tan efectivo. Lo que pasa es que es un sistema complejo de uso. Tenés que descargar una aplicación y tenés que entender, y no todos los comercios están listos, porque a mí me pasó en el Kentucky, que es un restaurante de comida rápida, que podría tener el público que sí puede pagar con Bitcoin. Le mostré el QR porque la aplicación le da a uno un QR. Se lo mostré al cajero y no pudo leerlo, el teléfono que él tenía habilitado. Entonces al final terminé pagando con mi tarjeta de débito. Claro, yo estaba haciendo un experimento, pero en el día a día a las personas les parece complejo estar haciendo este asunto. Además, como me dijo a mí la cajera en Anda, fue una fiebre, es una moda, ¿verdad? Y las modas no siempre se adaptan a la realidad de las personas, ¿verdad? Donde quizás tienen $1 para vivir y donde tiene que ir a la tienda no le aceptan Bitcoin, ¿verdad? Claro, y porque además las finanzas están limitadas, que la gente los $10 que tiene quiere que sean $10 y no se le convierta en 9.50, ¿verdad? Esos 50 centavos pueden servir para el pan. Ayer, Edwin, creo que ayer fue, tuiteaba algo sobre cómo se financió el Chivopet. Y hay tantas cosas que no sabemos sobre el Bitcoin. Es bien poca la información que tenemos. Y me pareció súper curioso eso, porque nos dijeron que el Chivopet se iba a financiar con las ganancias de la inversión en Bitcoin. Y al final usted encontró otro documento que revela lo contrario. Sí, esa política, como todas las políticas del gobierno y sus resultados, están en la oscuridad. El gobierno es muy alérgico a que la sociedad sepa algo que no sea su pura propaganda, ¿verdad? Ahora, imaginémonos algo tan extremo como, por ejemplo, la recién ley Google que se acaba de aprobar, ¿verdad? En la cual se aprueba que el gobierno, todas las instituciones del gobierno gasten al menos
$500 millones aparentemente en 7 años, sin utilizar la ley de compras y sin pasar por la ley AFI, que me parece a mí muy grave, ¿no? Y eso operativiza una alianza entre Google y el gobierno, pero el documento de esa alianza, yo pregunté a los compañeros de la prensa que cubren la Asamblea Legislativa y me dicen, no entró a comisión, definitivamente no se leyó en el Pleno. Como la moda de todo por dispensa de trámite. Pero estamos hablando de que el gobierno firma una alianza y no se lee en el Pleno. Ahora, lo que quiero decir es que esto es lo más reciente. ¿Qué es lo que pasó con... ¿Qué fue lo que ocurrió antes? ¿No? Es que se aprueba un dinero para un fideicomiso, ¿verdad? 160 millones de dólares. Y luego se aprueba otro dinero, que si mal no recuerdo fueron como 30 millones de dólares para el bono de bienvenida. Y luego se aprueban, creo que fueron 17.5 millones de dólares, que se llamaba el proyecto Crypto Friendly, que era para educar a la gente por este tipo de cosas que veían. Y además para desplegar todos los kioscos, ¿verdad? De la empresa Chivo y los cajeros de la empresa Chivo. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que al ver la ejecución presupuestaria de 2021, uno encuentra un rastro, una existencia del dinero para el fideicomiso, los 160 millones de dólares, pero no hay rastros de cuánto se ejecutó y de dónde salió el otro dinero. Sabemos que la gente retiró ese dinero. Entonces uno dice, ¿de dónde salió esto? Entonces, ese año también se aprobó un préstamo de 250 millones de dólares del BESIE y el mejor candidato para haber financiado todas esas cosas es ese préstamo, que era como para reforzar el presupuesto. Y luego hay un documento del Ministerio de Hacienda en el que se habla sobre no está tan detallado, pero se habla sobre la ejecución de los préstamos de ese año. Se menciona el conjunto de préstamos y luego el conjunto de gastos, y entre el conjunto de gastos se menciona la operativización de la Chivo Wallet se dice ahí, y yo lo subrayaba, que se incluía la construcción del edificio para el Instituto de Bienestar Animal, entre paréntesis, Chivo Pets. Y al final los documentos lo que evidencian es que nos han estado mintiendo en la cara, porque nos dicen, no, esto se va a financiar con esto, y resulta que un año después, 2 años después, cuando logra el periodismo encontrar los rastros de ese dinero, nos damos cuenta que es y eso mentira. es lo que apenas sabemos, buscando, ¿verdad? Es bien poco lo que sabemos. ¿Qué otras cosas crees vos que no sabemos sobre la inversión en Bitcoin que te gustaría saber a vos como periodista? A mí en lo personal me gustaría saber el total, cuántas criptomonedas, pero con documentos, ¿verdad? Porque solo nos informa el presidente de la República, solo nos habla del tema a través de Twitter, ¿verdad? Donde no le podemos preguntar ni cuestionar, pero sí me gustaría tener un documentado. ¿Cuántas criptomonedas se han comprado con dinero público? Y lo más grave, ¿cuánto dinero público se ha perdido en estas compras? Porque no sabemos quién administra esa llave, no sabemos si está a nombre de él, de su hermano, de su familia, si la tiene el secretario jurídico. Realmente es un misterio. Y es un misterio que, bueno, ya nos mintieron con el tema del financiamiento del hospital veterinario, que ha sido apuesta y que ha sido una medida bien popular. Porque la gente va feliz ahí con sus bolsoncitos, con sus 2 gatos, con sus perros, hace fila, espera hasta 3 horas. Tuve la oportunidad de ir al hospital Chivo Pet con Pelusa y es impresionante cómo las personas se les iluminan los ojos al momento de que son recibidos, de que son atendidos ahí, pero al final no sabemos cuántos recursos públicos están siendo invertidos. ¿Cómo nos va a salir de caro después ese microexperimento? Ahora vamos a escuchar cuál fue el anuncio que hizo el presidente en noviembre, justo después de que ya había entrado en vigor la ley, cuando nos ofreció aquella gran ciudad en Conchagua. Queremos recordar ahora que el anuncio para ver qué ha pasado desde entonces. Bitcoin City, of course, it's in El Salvador, so Bitcoin is the legal tender. That's nice. Not enough, probably nothing. But we'll have 0 income tax.
Zero capital gains tax. Zero property tax. I mean, if you're making a huge building, you don't want to pay property tax for that. Zero payroll tax. We want you to hire people, not to pay taxes for hiring people. Zero municipal taxes. And zero CO2 emissions. Because this is a fully ecological city that works and it's energized by a volcano. So that's Bitcoin City, everybody. Bueno, ahí se escuchaba muy contundente hablando en inglés el presidente, pero ¿ha pasado algo desde entonces? ¿Está sucediendo algo en Conchagua como se ofreció en aquel momento o simplemente se trató de otro render a los que ya estamos un poco acostumbrados? Vaya, sobre el proyecto de Bitcoin City, sabemos que lo único que hay en este caso no es ni siquiera un render, sino que una maqueta dorada que, digo, proyectando la ciudad de la Unión se ve un poco caluroso el ambiente ahí, ¿verdad? Entonces, sí, más de 30 grados, sí, calor solo de entonces, en este caso ni render, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de una zona donde ya se ha dicho que se va a construir un aeropuerto y donde va a pasar un tren bala que va a llegar en hora y media desde La Unión hasta Aguachapán, ¿verdad? Yo que conozco bastante bien la zona, ¿verdad? Lo primero que me imaginaba es decir, bueno, va a salir de La Unión y va a llegar en hora y media a Aguachapán, va a pasar por sobre la bahía de Jiquilisco porque es del Pacífico, ¿no? Y va a pasar luego por encima del imposible, ¿no? Porque no hay otra forma de que llegue de La Unión a Aguachapán por la costa que no sea por esa ruta, ¿verdad? Una cosa un poco absurda, un poco ¿no? rara, ¿no? Sí, esa ruta. Sí, no, pero realmente incluso, ¿verdad? Aunque no es la pregunta específica, de ese tren lo único que hay es que probablemente en algún momento se haga un primer tramo entre San Salvador y Acajutla. Si algún día se hace algo del tren, el primer tramo será entre San Salvador y Acajutla. No sé cómo yendo de San Salvador a Acajutla se llega de La Unión a Aguachapán, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Ahora, lo que quiero decir con esto es que si de eso no hay nada, entonces de Bitcoin City no hay nada. Y no hay nada porque el proyecto de Bitcoin City estaba atado a que se financiara con los bonos Volcán, ¿verdad? Uh-huh. Que se iban a colocar $1,000 millones en bonos, de los cuales 500 iban a servir para establecer esa ciudad, ¿verdad? La última vez que revisé datos, solo como el 35% de la ciudad de la Unión tenía conexión a aguas negras, por ejemplo. Entonces, si se quisiera invertir en una ciudad, pues debería invertirse en la que ya está. Pero bueno, él quería una ciudad completamente nueva para extranjeros, para todos sus amigos bitcoiners y que vinieran acá, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿realmente los bitcoiners quieren venir a estar en El Salvador? Yo creo que no. De hecho, uno de los principales socios o los principales beneficiarios, mejor dicho, de esto, que es la empresa Tether, ¿verdad? Su CEO ahí pasa tuiteando desde Lugano, en Suiza, ¿verdad? O sea, no sé si a preferir mudarse a La Unión, ¿verdad? Pero el Mirador del Espíritu Santo es bonito. Ah, sí. Miren, yo adoro La Unión y les puedo decir todas las ventajas, ¿verdad? De La Unión, ¿verdad? Es un lugar encantador. Solo que yo creo que el público, ¿verdad?, al que iba destinada esa ciudad, ni siquiera creo yo que hubo un estudio de mercado para ver si realmente los bitcoiners se querían mudar a El Salvador, hacerles una oferta a una demanda inexistente. A ese punto voy. Entonces, pero los bonos Volcán no han sido colocados, por lo tanto, si no se han colocado, no se ha puesto absolutamente nada, ¿no? Incluso se habló de una ubicación tentativa de Bitcoin City, o no sé si solamente fue alguien que sí, pero no hay nada. Yo tuve la oportunidad de ir en marzo pasado con un grupo con 2 generadores de contenido de un canal de YouTube que se llama Sliping, y ellos fueron a buscar si había algún indicio de la ciudad, que si ya se empezaba a construir. También platicaron con los
con los originarios de la Unión, la gente que vive ahí, y nadie tiene idea del proyecto. La ciudad soñada. Y no hay buscando el dorado, indicios, exactamente, y no hay nada. Y fuimos y subimos al mirador del Espíritu Santo para hacer unas tomas lindas de la Unión, pero precioso. El proyecto no Le vamos a quitar está. la leyenda a Colombia y vamos a buscar nuestro propio dorado. Sí. Pues sí. Y aquí es como, de momento nos quedamos con Imaginación City, ¿verdad? O sea, la ciudad de la imaginación, porque está en la mente del presidente y a lo mejor tal vez en el gobierno de Laila lo vemos. Y Edwin habló de los amigos del Bitcoin o estos evangelistas del Bitcoin que vinieron, y ya quizás con eso vamos a ir un poco cerrando la plática. Hemos visto gente que se ha hecho, bueno, no sé si famosa, pero al menos que han andado ahí paseando en helicóptero, promoviendo, evangelizando a favor del Bitcoin. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué sabemos de ellos? Porque no son funcionarios públicos, o sea, pareciera que son amigos de los funcionarios y no funcionarios. Vos estuviste en una fiesta, te colaste en una fiesta donde estaban ellos, de hecho. Sí, he tenido la oportunidad de estar en 2 fiestas de Bitcoiners. Y en la última, que fue un día después que aprobaron el régimen de excepción, que a mí me pareció bien frívolo, ¿verdad? Que en el Zonte estuvieran celebrando una fiesta cuando en las comunidades estaban arrestando arbitrariamente a muchísima gente. Pero hay una pareja en particular que me llamó muchísimo la atención en esa fiesta del Zonte. Es Max Keiser y Stacy Herbert. Es un matrimonio, ¿verdad? Que se ha venido a vivir a El Salvador para promover, y pareciera que también están buscando, ¿verdad?, más inversionistas, y ellos tienen el papel de ser lobby. Por el momento no tenemos información si tienen un cargo oficial, ¿verdad? Al menos no hemos visto en el diario oficial un nombramiento. No sé si Edwin tendrá alguna información de ellos. No, sobre esa pareja sabemos muy poco. Una situación un poco ambigua porque ellos aparentemente hablan en nombre del gobierno sin ser diplomáticos ni parte del staff del ejecutivo, ¿verdad? Entonces, no sabemos en calidad de qué lo hacen, ¿verdad? Tampoco tenemos, digamos, cierta certeza de si reciben algún financiamiento público, porque aparentemente, o al menos es lo que nos quieren hacer creer, ellos son millonarios, ¿no? Porque tienen muchos bitcoins, ¿no? Y tal. Ahora, creo yo, bueno, ellos al final lo que hacen es una cosa, creo que muy interesante, porque lo que ellos hacen es promover el Bitcoin, promover la compra del Bitcoin, ¿verdad? Y digo que es interesante porque una de las promesas para hacer todo este experimento fue que atraería inversionistas, ¿no? De hecho, vinieron muchos visitantes y hablaron de muchas inversiones, de satélites, de bancos en Bitcoin, de grandes cadenas hoteleras y todo eso, lo cual no hemos visto nada, pero ni siquiera en planes, ¿no? Ahora, para mí, yo creo que la principal dificultad para digerir esta historia de que los bitcoiners van a invertir mucho en El Salvador es que ellos ya invirtieron su dinero. Y su inversión se llama Bitcoin. Es decir, ellos en algún momento tenían el dinero que ellos llaman fiat, este malvado dólar u otra moneda, y compraron Bitcoin. O sea, invirtieron en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ¿por qué van a utilizar el Bitcoin para otra cosa si ellos ya son inversionistas y su inversión se llama Bitcoin y su inversión va a tener sentido si sube de precio? Y va a subir de precio si algunos países adoptan el Bitcoin como moneda de curso legal. Y ya no está pasando. Entonces lo que hace El Salvador es una acción para subirle el precio al Bitcoin. Entonces, claro, uno puede decir, siendo mal pensado, cosa que se me viene bastante natural a veces. Bien raro, muy raro. Sí, de que nunca tuvieron la intención de invertir, sino que de promover que en El Salvador se estaba haciendo para que el precio suba. Porque si el precio sube, ellos tienen muchos bitcoins ahorrados, ¿verdad? Si el precio sube, en el día a día
son más dólares para ellos tener una buena vida, ¿no? Pero no van a gastar el montón de Bitcoin para hacerse desarrolladores inmobiliarios, porque de eso no saben, lo que saben es tener Bitcoin, tener un montón de Bitcoin, y esperan que estos Bitcoin valgan mucho dinero para, con ese valor al alza, ellos puedan ir teniendo una vida en el día a día, vendiendo poquitos Bitcoin para ir viviendo su día a día con mucho dinero. Entonces, entre más suba, más sube su ahorro, ¿verdad? Entre más A la compre, suerte. como Exacto. Herbalife. Sí, eso por un lado, pero solo quiero mencionar otra cosa. Pero lo otro es que El Salvador lo va a hacer moneda de curso legal. Ahora, ahí el gran problema que yo le veo es que como el Bitcoin tiene un precio que fluctúa bastante, entonces eso da dificultad para que sirva como un medio de ahorro y sirva también como un medio de crédito y sirva para hacer transacciones con el día a día. Y aquí viene lo que yo considero una paradoja. Lo que se requiere para que el Bitcoin funcione como moneda de curso legal no es lo que los Bitcoiners quieren. Es decir, el Bitcoin será una buena moneda de curso legal para ahorro, crédito y para transacciones día a día cuando deje de fluctuar, es decir, cuando su precio sea fijo. Pero el día en que el precio sea fijo, ya no hay ganancias, entonces me parece a mí de que solamente es un argumento de venta, pero no una pretensión real, ¿verdad? Entonces creo que ahí entramos en un contrasentido. Pues vaya, mire, solo porque para que no digan después que solo vemos lo malo, quiero que cerremos con una pregunta brevemente que me diga cada uno. ¿Qué de bueno nos ha dejado el Bitcoin? ¿Nos ha dejado algo bueno? Todo el mundo coincide en que ha sido una campaña de reposicionamiento de El Salvador en el mundo. Yo no estoy seguro que lo que nos ha costado en dinero valga la pena, es decir, que hubiéramos podido pagar una mejor campaña de posicionamiento de marca país con mucho menos dinero, y no estoy seguro de si ser el país donde se hacen esas cosas, ¿verdad? Quiero que así me vean en el mundo. Definitivamente El Salvador, pero más que El Salvador, Bukele como tal ha sido el principal beneficiario de esa campaña de posicionamiento. Marketing. Pero digamos que El Salvador, ahora todo el mundo nos ubica en el mapa. Me acuerdo que un amigo venezolano que vive en Estados Unidos me dijo que no, pero tu presidente es de avanzada, me dijo. Todos lo conocemos, es tecnológico, va con la onda. Y si le ha dejado algo bueno, como decía Edwin, nos están viendo en el mundo. ¿A costa de qué? Todavía no lo sabemos. Exacto, todavía no sabemos el costo. Y con esa es la interrogante que nos quedamos en este programa. La cifra que vamos a plantear sobre la mesa hoy es 0, porque 0 es la cantidad de Bitcoin que hemos podido auditar o fiscalizar o saber cuál ha sido el flujo que tanto hemos perdido. Y creo que quedan muchas interrogantes, como lo planteaban Edwin, como lo planteaba Loida, de qué va a pasar y por qué se le sigue apostando a una moneda digital que realmente, por lo que sabemos, no nos ha dejado ganancias, sino más que pérdidas. Así que gracias a ambos por su participación. Ha sido un gusto, Edwin. Ojalá lo tengamos nuevamente de regreso. Bueno, cuando me inviten, ¿verdad? Y solo darle las gracias y decirles que si no venden, no han perdido. Ah, muy bien. Gracias, un gusto, Edwin. Gracias, Jessica. Bueno, esto fue esta edición de Sobre la Mesa.